El 90% de los comentaristas influenciados por la teología cristiana le hacen saber que Titus Justus, que vivía justo al lado de la sinagoga, era un gentil. Pues en este libro, un análisis según ciencias sociales. Sus autores dicen que lo más probable es que Titus Justus era un israelita asimilado. ¿Qué pensaría usted, estimado, que me escucha o que me ve, si yo le dijera, el Talmud de Jerusalén registra a Rabbi Titus, registra el Talmud a Rabbi Justus, a más de uno? ¿Por qué? Porque el nombre en aquel entonces no identifica etnia. Así que vamos a abrir nuestra percepción de la realidad basándonos en el contexto histórico. Pues bien, espero que hayan comprendido todo esto que estamos diciendo. Pero aquí viene la evidencia interna. Cuando entonces Shaul dice, me voy a dirigir entre los afuereños, es exactamente lo mismo que Shaul ha estado haciendo en otras ciudades. Estamos leyendo en el capítulo 18 de Hechos. Ahora vamos a ver que en el verso 7 sale de la sinagoga de Corinto y se allega a la casa de un israelita piadoso que vivía junto a la sinagoga, Titus Justus. Y además se va a informar un personaje llamado Crispos como el principal de esta sinagoga en Corinto, que también sigue tras Shaul. Y más adelante, en Hechos 18-19, leeremos cómo Shaul vuelve a entrar en una sinagoga. La pregunta es, ¿pero no es que se había ido Shaul a los gentiles, a los no israelitas? No. Y está claramente evidenciado en el texto que estamos leyendo. A ver, disculpen ustedes si soy puntilloso, si recalco una y otra vez, pero es que le quiero traer sentido a lo que estoy diciendo. El mundo occidental ha estado influenciado por las interpretaciones teológicas de la religión cristiana, que han tergiversado el significado lógico, contextual de estos textos. Y yo le quiero crear la lógica empleando quizás un contexto de nuestros días, un contexto moderno. Imagínense que un chino viaje desde la China hasta New York, hasta Nueva York. ¿Cómo hizo Shaul? Shaul viene viajando desde Jerusalén hasta llegar a Corinto. ¿A dónde se ha dirigido Shaul? Shaul ha ido vociferando por las calles de puerta en puerta un mensaje para todo el mundo. No. Pues lo mismo yo creo que lo podemos apreciar en el ejemplo que estoy compartiendo. Un chino viaja de la China desde tan lejos y llega a New York. ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige? A conversar, no sé, en los centros nocturnos de los norteamericanos. Va a las discotecas norteamericanas, a los centros, digamos, culturales norteamericanos para conversar. No lo creo. Lo puede hacer, por supuesto, pero lo más razonable, lo más lógico es que este chino se dirija a la comunidad china, que es muy grande, en New York. Y estamos leyendo cómo Shaul se ha estado dirigiendo a las ciudades capitales de estas regiones, como lo era Corinto. Imaginemos entonces que Shaul llega a una sinagoga, sería el concepto de templo en la modernidad, y es desechado. ¿A dónde se dirige? Imaginemos ahora el ejemplo del chino, que viene desde China a la comunidad china de New York y se dirige a este gran templo que se encuentra en New York, un templo budista llamado Mahayana. Si el chino va a Mahayana y le trae un mensaje acerca de un nuevo líder chino que ha surgido y es despreciado este chino del templo budista, ¿a dónde usted cree que el chino se dirija? ¿A los norteamericanos? Para hablarles de qué no es la religión,
del norteamericano. Así que lo que más lógico es deducir es que el chino sale del el templo donde fue expulsado de New York, Mahayana, y se dirige entonces a las casas cercanas de ese templo budista. Exactamente lo que estamos leyendo, comparto otra vez las notas en pantalla. Shaul se dirige a una casa que está justamente al lado de la sinagoga. Partiendo de allí, dice el texto, partiendo de allí se dirigió a la casa de un hombre llamado Titos Justos, quien era un temeroso del Todopoderoso, cuya casa estaba junto al centro comunitario. Ahora algunos dirán, Abdiel, ¿y en qué te basas? Abdiel, esa es una imaginación por parte tuya. Sí, estás creando un contexto, digamos, moderno. El chino viajando a New York, despreciado en el templo budista. Miren, estimados, que no lo diga yo. Repito, vuelvo a poner el libro en pantalla, el libro que siempre pongo. Bruce Malina, John Pilch, llegan a la misma conclusión que yo, sin intereses teológicos algunos. Seguramente usted puede abrir, se lo voy a garantizar en un 90%. Cualquier comentario del libro de Hechos proveniente de alguna editorial cristiana, influenciado por la teología cristiana, usted puede ver allí si hay un comentario de quién es este señor, Titos Justos, y el comentarista, si comenta al respecto, le va a decir que se trata de un gentil. Claro, sí, dice el texto que Shaul dejó a los judíos para irse a los gentiles. Ya sabemos que esa no es la interpretación contextual, pero es lo que el 90% de los comentaristas influenciados por la teología cristiana le hacen saber, que Titos Justos, que vivía justo al lado de la sinagoga, era un gentil. Pues en este libro, que le vuelvo a compartir en pantalla y le animo que lo adquieran, es un análisis según ciencias sociales. Sus autores dicen que lo más probable es que Titos Justos era un israelita asimilado. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿En quién vamos a confiar? ¿En una interpretación influenciada por intereses teológicos que le quiere decir a usted, allí, o sea, en el texto de Hechos, allí tenemos que estar nosotros? Sí, Shaul le predicó a los gentiles. Claro, tiene ese interés. Entonces, por intereses políticos y teológicos, le hace creer al lector que Titos Justos era un gentil. Pero cuando vamos a comprobarlo según ciencias sociales, la realidad es totalmente diferente. Y es exactamente lo que estoy haciendo hincapié una y otra vez en todas estas charlas. Alguno diría, bueno, Abdiel, pero es que el nombre es Titos Justos. Titos Justos es un nombre latín. ¿Qué pensaría usted, estimado, que me escucha o que me ve? ¿Qué pensaría usted si yo le dijera que en el Talmud, en la literatura rabínica, vivieron rabinos llamados Titos? ¿Sí? El Talmud de Jerusalén registra a Rabí Titos. Registra el Talmud a Rabí Justos, a más de uno. ¿Por qué? Porque el nombre en aquel entonces no identifica etnia. Así que vamos a abrir nuestra percepción de la realidad basándonos en el contexto histórico. Alguno pudiese decir, voy a compartir el texto una vez más, bueno, que acá es identificado como un temeroso del Todopoderoso, un temeroso de Dios, y según algunos historiadores era un término empleado para hacer referencia a los gentiles que estaban interactuando con los judíos en las sinagogas, pero que aún no se habían convertido a la creencia del pueblo de Israel. Bueno, es cierto que en algún momento de la historia, algunos documentos antiguos identifican a
gentiles en las sinagogas como temerosos del Todopoderoso. Pero, ¿qué pensaría usted si yo le hago saber, como lo hago saber de hecho en el libro ya publicado en las notas al pie de la página, que en el Tanaj los primeros personajes identificados como temerosos de Dios o del Todopoderoso son hebreos? Abraham es el primer personaje de la Biblia identificado como temeroso de Dios. Yosef también es identificado como temeroso de Dios. Avanzamos un poco más, dejamos el libro del Génesis donde se menciona a Abraham el temeroso, a Yosef el temeroso de Dios. Llegamos a Éxodo. Moshe elige a los líderes del pueblo de Israel y los identifica el texto de Éxodo capítulo 18 como temerosos de Dios. ¿Quieren más información cercana al primer siglo? Bueno, pues tenemos al tercer libro de Macabeos, un documento en griego, pero de autoría hebrea o judía, donde se emplea el término temeroso de Dios para los judíos. Tenemos el documento José y Asenet, un documento judío escrito en griego en el primer siglo, y allí también se emplea el término temeroso de Dios para judíos. Así que la evidencia por sí sola nos deja saber, nos confirma que estamos ante gente israelita, unos conservadores de las costumbres de Judea, otros asimilados, pero temerosos de Dios. Por eso es que pueden escuchar a Saúl. La mayor evidencia entonces es lo que dice el texto, que la casa de este señor Titos Justos estaba junto al centro comunitario. Así que vamos a dejar que el texto hable por sí solo y no vamos a incorporarle conceptos teológicos extraños. De hecho, se va a confirmar una vez más lo que estamos diciendo. El encargado del centro comunitario, esto es el líder, el presidente de la sinagoga, llamado Crispos, fíjense, un nombre latino, Crispos, también preservó con toda su casa. Y también muchos habitantes de Corinto que escucharon el mensaje. ¿Quiénes son estos habitantes? Ya sabemos el contexto. No se trata de gentiles, sino simplemente israelitas, asimilados o no, israelitas. Y si alegó un gentil, es uno que ya participaba en la sinagoga. Crispos es mencionado en la primera correspondencia de Saúl a las comunidades en Corinto. El capítulo 1 se menciona a Crispos. Así que se confirma que Crispos no solamente en este momento que estamos leyendo dio el paso de perseverar en Yahushua, identificarlo como el Mashiach, sino que posteriormente también continuó fielmente siendo discípulo de Yahushua y se confirma en la correspondencia de Saúl a esta comunidad en Corinto. Y además dice que realizaron el rito de asociación al movimiento, o sea que fueron inmersos en agua. Entonces, por medio de una visión durante la noche, Adoneinu, el Señor, este es Yahushua, dijo a Saúl o a Paulos: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y dice que entonces, influenciado por esta visión, se quedó allí 1 año y 6 meses, bastante tiempo, enseñando el mensaje del Todopoderoso entre ellos. Hechos 8:12. ¿Cuál es el contenido del mensaje? El reino teocrático y su majestad, el rey Yahushua, el ungido, el rey de este reino teocrático. Sigue diciendo el texto, siendo Galión procónsul de Acaya, fíjense estimados, a una pausa, un entre paréntesis, ¿por qué Saúl no conversaría o trataría de influenciar a este Galión, a este procónsul de Acaya? Si el objetivo de Saúl era convertir a toda persona, judío o gentil, bueno, porque es que Paulos no convenció al procónsul de Acaya, a Galión. Ahora contrástese esto con el procónsul de Chipre. ¿Recuerdan su nombre? Sergius Paulos. Dice el texto de Hechos que tan pronto Saúl y Bernabé
zarparon hasta la isla de Chipre, que allí entran a la sinagoga y luego el procónsul de Chipre, que tenía un amigo judío llamado Elimas Bar Yoshua, contactó por interés propio a Paulos y a Bernabé para escuchar el mensaje. O sea, clara está la conexión de Sergius Paulos con la comunidad judía, pero en este caso es diferente, porque no tiene conexión alguna con la comunidad judía. Los que conservan las costumbres de Judea se oponen a Paulos y lo traen ante el tribunal y le dicen: este hombre anda convenciendo a la gente de que sirvan a Dios, a la deidad, al Todopoderoso, en forma contraria a la Torá. Claro, en griego se emplea el término nomos, que podemos interpretar acá como Torá o las costumbres judías o las costumbres israelitas. Estando Pablos a punto de hablar, Galión dijo a los que conservan las costumbres de Judea. Los judíos, judaioi, en este contexto es étnico-cultural, en contraste a los israelitas helenizados mencionados en el capítulo 18 y verso 4 anteriormente. Estando Pablos a punto de hablar, Galión dijo a los que conservan las costumbres de Judea y le dice: gente de Judea. Galión lo más probable es que no sabía que esta gente de Judea eran israelitas. No, Galión lo que más probable conocía es una región romana llamada Judea, y la gente de allí, ¿cómo se le llama? Judíos, en términos geográficos. Dice Galión: si fuera cuestión de un crimen o un delito grave, yo los atendería como es lógico. Pero si son cuestiones de enseñanza y títulos de las costumbres de ustedes, acá yo traduzco como las costumbres de ustedes, en lo que el griego refleja nomos. El término nomos, a pesar de que es traducido usualmente como ley, tiene un significado bastante amplio en su expresión griega. Nomos, así lo emplea Josefo, historiador judío del primer siglo, y otros historiadores griegos. Nomos tiene un amplio significado, puede hacer referencia a costumbres, leyes. En sentido general es el conjunto de códigos de conducta social de una etnia. En este caso, la etnia judía o israelita. Así que fíjese, Galión dice: pero ¿cuál es la discusión que tienen ustedes los judíos? Eso es una cuestión de ustedes, de nombres, de títulos, de enseñanzas de ustedes. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Resuélvanlo ustedes. Y esto confirma una vez más lo que acabo de decir. La temática de la cual Saúl está hablando no es entendida por los no israelitas. Los nombres, los títulos a los cuales Galión está haciendo referencia, lo más probable sería a la identificación de Yeshua como ungido, Christos, que significa Christos. Eso es un título de ungido, Jesús Christos. ¿Qué significado tendría para un no israelita el término ungido? Para los judíos tendría mucho significado técnico. Esto es el rey de Israel elegido por designio divino. Así que dice Galión: yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Resuélvanlo entre ustedes mismos. Eso es cosa judía, resuélvanlo ustedes. Así que los sacó del tribunal. Repito, ¿por qué no aprovechó esta oportunidad Paulos, el predicador, el apóstol dirigido a los gentiles? ¿Por qué no aprovechó la oportunidad para predicar el plan de salvación a Galión? Una perfecta oportunidad, seguro, desde la perspectiva de la teología cristiana. Para decir: Galión, tus pecados pueden ser perdonados si aceptas a Jesús como tu salvador personal. Ninguno de esos términos, ni expresiones, ni contextos existen en estos documentos históricos. Esos conceptos son el resultado de interpretaciones teológicas, interpretaciones que sacan de contexto los textos. Extraño que Paulos no quisiera salvar el alma de Galión
Galión iba a ir al infierno si no acepta a Jesús como su Salvador según la teología cristiana. Pues parece que Pablo no está de acuerdo con la teología cristiana. Seguramente. Dice el texto que entonces echaron mano a Sóstenes, encargado del centro comunitario. Fíjense, además de Crispos, mencionado anteriormente, que era principal de la sinagoga, acá se menciona a Sóstenes, también siendo principal o presidente del centro comunitario. Recuerden, habían varios oficiales dentro de cada sinagoga. Recuerden, sinagoga es simplemente un centro comunitario. Y para aquellos que gustan de la lectura y hacer conexiones, también Sóstenes, así como Crispos, ambos líderes comunitarios de la sinagoga de Corinto, son mencionados como discípulos de Yehoshua en la primera carta de Saúl a la comunidad en Corinto. Así que fueron fieles seguidores, fueron vejados por la comunidad judía de Corinto, pero permanecieron firmes en esta agrupación, movimiento mesianista judío, del cual Saúl se ha constituido como una voz entre la gente de la diáspora. Dice entonces el texto que lo golpearon a Sóstenes frente al tribunal, pero nada de aquello le importaba a Galión. Cuando Saúl dice primeramente a los judíos y también a los griegos, ya sabemos el contexto. ¿Cuál es? A los conservadores de las costumbres de Judea y también a los que fueron asimilados a las costumbres helénicas. En el primer siglo no existe un país llamado Grecia. Por lo tanto, los griegos en el primer siglo son simplemente gente asimilada, educada en las costumbres del helenismo. Entonces, de igual manera, los términos la circuncisión y la incircuncisión son términos que se deben comprender dentro de la etnia israelita del primer siglo. Un 50% de israelitas vivían dentro de la tierra de Israel y otro 50%, para ser bastante conservador, vivía en la diáspora. Y la mayoría de estos, obviamente, estaban asimilados al helenismo. Y una de las costumbres helénicas era no circuncidar a sus hijos. De hecho, los judíos asimilados a las costumbres helénicas que habían sido circuncidados de pequeño, empleaban esta especie de reconstrucción del prepucio para asimilarse a las costumbres griegas. Así que imagínense, tenemos el caso ya mencionado de Timoteos, Titos, que eran israelitas asimilados, o sea, gente cuyos padres ya estaban tan asimilados a las costumbres helénicas que ni siquiera circuncidaron a sus hijos. Así que esta es la realidad. El incircunciso en el primer siglo, dentro de este contexto judío, no es gentil, es el israelita asimilado. Judíos, griegos, son términos culturales. Circuncisos e incircuncisos son términos, una vez más, culturales, no términos étnicos, no se refiere a judíos y gentiles. Espero que toda esta información haya sido del provecho de todos ustedes. Qué bueno.